Hola, bendiciones. Soy la pastora Sujei Lara de la Escuela Bíblica Internacional Levantando al Caído, Isaías 61. Estamos con el curso Los Tribunales de Elohim y esta es la clase 3.1 y vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual, el bien y el mal. ¿Qué es una guerra espiritual? El bien y el mal. De eso se trata una guerra espiritual. Ya sea usted combatir contra el bien o ya sea usted combatir contra el mal, ¿verdad? Todo lo que es contrario a lo que usted sea, eso le va a hacer a usted, eso le va a traer a usted cosas contrarias a su vida. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es combatiendo solo con oponentes físicos. O sea, esa lucha no es contra personas, no es contra carne y no es contra sangre, es contra demonios, contra huestes de las tinieblas, contra poderes de la oscuridad. O sea, tenemos que saber que cuando usted tiene una guerra espiritual con alguien, cuando su papá lo ha dañado, cuando su mamá lo ha dañado, cuando usted tiene un vecino que le ha hecho daño, cuando usted tiene un hermano, un primo, un compañero de trabajo, usted tiene que entender que no es esa persona la que quiere hacerle daño, sino que es lo que hay en esa persona, que es lo que posee a esa persona. Eso es lo que va a querer ser contrario a lo que Dios quiere en su vida. Entonces dice en este pasaje: sino contra gobernantes, contra poderes, contra las fuerzas mundiales de esa oscuridad presentes, contra las fuerzas espirituales de maldad en lugares celestiales y sobrenaturales. No es contra nadie, es contra potestades, principados, huestes de las tinieblas. Contra eso es lo que usted está peleando. Y eso tenemos que saberlo y eso tenemos que ser muy claros. No estamos peleando, no tenemos que pelear en nuestra carne, porque cuando peleamos en nuestra carne vamos a hacer cosas que al Eterno no le van a agradar. Viendo esta clase que es tan importante, hay altares que son opuestos, del bien y del mal. Y podemos ver en la Biblia muchos, y entre esos podemos ver a Daniel, como con Nabucodonosor era completamente lo contrario a Nabucodonosor. Y ver cómo Dios castiga a este rey por querer que Daniel hiciera cosas que no tenía que hacer. Y gracias que Daniel siempre se mantuvo firme. A él no le importó si se lo comían los leones, si lo metían en el horno de fuego. A él no le importó nada. A él no le importaba nada. A él lo que le importaba era agradar al Padre Eterno. Si vemos un José también, cómo fue tentado y cómo tiene un sueño y cómo Dios lo pone en lugares altos, cómo sus hermanos quisieron venderlo, pero a pesar de que habían cosas contrarias alrededor de su vida, él obtuvo la victoria por haberse mantenido firme en su vida, en su mundo, en lo que él creía. Amén. Entonces, aquí lo podemos ver también y vamos a ver lo que es Primera de Samuel 5:1. Vamos a empezar con el 5:1, pero dice: la batalla de los altares, ¿verdad? Es una batalla. Hay lugares donde usted llega y usted no se siente bien. A veces entra un compañero nuevo al trabajo y usted inmediatamente siente un rechazo sobre ese compañero o esa compañera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está morando en aquella persona o qué es lo que está morando en usted? ¿Qué es lo que hace que haya un choque como eléctrico, como entre el positivo y el negativo? ¿Qué es lo que hace que usted inmediatamente sienta tal vez un rechazo por aquella persona?
muchas veces no van a aportar lo que usted porta, sino que son personas adoradores del mal, son personas contrarias al Espíritu de Dios, y usted inmediatamente siente que son personas que no van a traer nada bueno. ¿Por qué? Porque hay un choque de espíritu, como de palabra. Dice que el espíritu, ¿verdad? El espíritu pesa al espíritu de la otra persona. Entonces, ¿a qué llamamos guerra espiritual? Es verdaderamente la batalla de dos altares. Tenemos un caso que es muy interesante. Dice que en el libro de Samuel, los filisteos lograron capturar el arca del Eterno, que era el símbolo de la presencia permanente del Eterno en Israel. Sin duda, el arca de Dios era un altar móvil que viajaba con los hijos de Israel a donde quiera que iban. La Biblia nos dice que los filisteos llevaron el arca del Eterno a la ciudad de Asdod. Lo que sigue es verdaderamente muy interesante. Podemos ver cuando Josué y el arca, no todo el mundo podía tocar el arca la tenían que tocar sacerdotes que estuvieran limpios, purificados, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y si la tocaba cualquier persona, ¿qué iba a pasar? Lo que iba a pasar era que esa persona iba a morir. Pero aquí los filisteos la robaron y que Dagón, y que la llevaron al templo de Dagón. Y Dagón era un dios pagano, era de la fertilidad, era un hombre como tipo hombre y mitad pez, ¿verdad? Dice que en primera de Samuel del 5, el 5, 1 y al 3, dice que los filisteos tomaron el cofre de Dios que habían capturado en el campo de batalla en Ebenezer, y lo llevaron al templo de su ídolo Dagón en la ciudad de Asdod y lo instalaron junto a Dagón. Pero cuando los ciudadanos de la localidad fueron a verlo, el día siguiente Dagón estaba postrado con su rostro en el suelo delante del cofre del Señor, y lo volvieron a poner en su lugar. Vean aquí, note aquí algo muy importante. Dice que lo llevaron al templo de su ídolo Dagón. Era un dios pagano, era un dios falso, era un dios que no tenía poder. Para ellos sí, pero no tenía poder. A la par de la presencia del Eterno, ¿qué se iba a sostener? Nada. Y dice que cayó a su rostro en el suelo delante del cofre del Señor. Era la presencia misma de Dios que no soportaba ver esa deidad parada ahí. Una deidad que era adorada por hombres que le llevaban ofrendas, que le llevaban regalos, que le llevaban de todo, para la fertilidad, para la abundancia, para la bendición, según ellos. Sabemos que delante de Dios no podemos tener altares. No podemos tener otros dioses que no sean nuestro Padre Eterno, porque Él es un Dios celoso. Y podemos ver aquí que dice, pero a la mañana siguiente ocurrió el mismo. El ídolo estaba de bruces delante del cofre del Señor, y en esta oportunidad tenía la cabeza y las manos cortadas y yacía sobre el umbral. Solamente en el tronco estaba intacto. La segunda vez lo volvieron a levantar, lo pusieron delante del arca de la alianza, y volvió a caer. Pero ya no solamente cayó de cara, sino que fue destruido. Dice que su cabeza y sus manos fueron cortadas y que solo quedó el tronco. Delante de Dios no puede haber nada que no sea para Él. Delante de Dios usted no puede poner nada que no sea de nuestro Padre Eterno. Delante de Dios no puede haber nada que le dé el primer lugar a otros dioses que no sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice que estamos involucrados en muchas guerras espirituales donde son peligrosas y no nos damos cuenta.
dice que el Señor se mostró que lo que llamamos guerra espiritual es nada más que la batalla espiritual que se produce cuando un altar de reino de luz de Dios se coloca junto a un altar del reino de las tinieblas. Dos altares no pueden ocupar el mismo espacio. Es lo que da como resultado una guerra espiritual. Usted no puede poner a su esposo, a su novio, su casa como un altar, porque entonces va a ser quitada. Usted no puede poner su trabajo en primer lugar. Usted no puede poner nada en primer lugar que no sea Dios. Usted no puede poner nada delante del Rey de Reyes. Usted no puede poner nada que no le dé la gloria a nuestro Padre eterno, porque entonces va a ser derribado. A veces, como decía antes, tal vez llega un compañero nuevo y sentimos que no, que esa persona no cala en nuestra vida. No está, pero son personas que tal vez tienen otros dioses, santos, vírgenes, tal vez son personas idólatras de sí mismo, tal vez son personas que lo que más ama es el pecado, el altar es el pecado, lo que menos ama es a Dios. Vemos iglesias llenas de personas, abundan iglesias con 3,000 miembros, 4,000 miembros, y tal vez de esos 3,000 miembros solo hay 4 o 5 que realmente están honrando al Padre Eterno. La mayoría lo hacen por ir, por una costumbre, por religiosidad, por tantas cosas. Hay dos altares opuestos que entran en contacto. El espíritu de animosidad, que quiere decir empatía, compasión y amabilidad. Entre ellos es prueba que sus dos altares ahora están enzarzados en una batalla espiritual. ¿Qué es enzarzado? Reñir, discutir, pelear, agarrarse. Entonces, a mi animosidad es lo contrario a enzarzados. ¿Está usted enzarzado o tiene animosidad? ¿Qué hay en su vida? Paz, mansedumbre, que son de las cosas que Dios nos da, de las bendiciones que Dios nos da, de los frutos del Espíritu. O hay pleito, contienda, riña. Podemos ver dentro de las congregaciones cómo hay gente que no se saluda porque no se soporta y dicen ser hijos de Dios. Hay personas que simplemente le vuelven la cara y dicen ser hijos de Dios. Hay filisteos dentro de la congregación que le roban la presencia de Dios a los demás. Hay personas dentro del pueblo de Dios que son filisteos, que quieren venir y robar de lo que usted tiene. No quiere tener ningún costo, ningún que le cueste. Pelea lo que es suyo. Pelea lo que Dios le ha dado a usted. El pasaje anterior de las Escrituras, y los filisteos trajeron el arca del Eterno en Ebenezer y Asdod. Al llegar llevaron el arca de Dios a la casa de Dagón y colocaron el arca de Dios junto a este ídolo. Dagón era un dios de la fertilidad y de la antigua Mesopotamia. Cuando se despertaron a la mañana siguiente, Dagón estaba tirado en el suelo con la cara mirando al suelo, y el arca de Dios, que era el altar del Señor en Israel, proclamaba su primacía sobre el ídolo de los filisteos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas frotan tu espíritu de manera incorrecta, incluso cuando te ofrecen una sonrisa agradable? Hay tanta gente que por un lado te tocan el hombro y por otro lado te están clavando el puñal. Podría
estar discerniendo el altar del mal en su alma, que está luchando contra el altar del Señor en tu alma. Desafortunadamente, este mismo fenómeno ocurre entre los linajes de creyentes que aman al Señor Yeshua, pero tienen altares malvados que sus antepasados plantaron en su linaje familiar que nunca ha sido derribado. Ok, vamos a hablar de este altar. ¿Cuál es el altar hay en tu familia? ¿Altar de idolatría? ¿De pecado sexual? ¿De inmoralidades? ¿De drogas? ¿De muerte? ¿De destrucción? ¿Qué hay en tu familia que todavía no has derribado? Que llegas a una congregación y llegas a la defensiva, porque tal vez tuvieses que vivir agresión, destrucción en tu familia. Tuvieses que ver a tu mamá o a tu papá peleándose, pegándose, y llegas a la vida adulta y tienes una familia, tienes un esposo, una esposa, y piensas que te van a hacer lo mismo. Tienes que derribar esos altares. El altar del pecado, el altar de la destrucción, el altar que no te deja rendirte delante del Padre Eterno. Y todo esto lo tenemos que llevar al tribunal del Padre y decirle: Señor, esto no me pertenece, esto no es mío. Yo no quiero la idolatría en mi vida, yo no quiero fornicación, yo no quiero adulterio, yo no quiero pecado en mi vida. Yo quiero, si muero hoy, quiero irme contigo. Eso es lo que tenemos que hablar con el Padre Eterno. Eso es lo que tenemos que presentar, derribar esos altares que nuestros antepasados levantaron: el amor al dinero, el amor al sexo, el amor a la destrucción. Yo creo que hoy es día de que puedas derribar ese altar que te ha hecho daño. Hoy es el día que tienes que derribar esos ídolos en tu familia. Hoy es el día que tienes que dar un cambio en vida y decir: bueno, ¿soy un altar de la oscuridad o soy un altar de la luz? ¿Qué soy yo? ¿Le pertenezco a Dios o le pertenezco al diablo? ¿De dónde soy yo? ¿Quién va a defender mi causa? ¿Quién va a pelear por mí? ¿El tribunal del Padre o el acusador? ¿Quién va a ganar? Desafortunadamente este mismo fenómeno ocurre entre el linaje de creyentes que aman al Yeshua, lo dije antes, ¿verdad? Pero tienen altares malvados en sus antepasados y plantaron en su linaje familiar que nunca han sido derribados. Derríbalos en tus hijos, en tus nietos. Enséñale a ellos también a derribar esos altares del mal. Enséñale a ellos también que ellos tienen la potestad para levantarse y para hacer cosas grandes en su vida. Y si vamos todavía al versículo 4, dice: pero a la mañana siguiente ocurrió lo mismo. El ídolo estaba de bruces delante del cofre del Señor. En esta oportunidad tenía la cabeza y las manos cortadas y yacía sobre el umbral. Solamente el tronco estaba intacto. Por esa razón, ni los sacerdotes de Dagón ni sus adoradores pisan el umbral del templo de Dagón y Asdod. O sea, ellos no volvieron ahí. Ellos no volvieron a ese lugar porque vieron el poder que tenía nuestro Elohim. ¿Y qué pasa con nosotros? No nos estamos dando cuenta del poder que tiene nuestro Padre para derribar todo aquello que nos hace daño. ¿Acaso no nos estamos dando cuenta que nuestro Rey de Reyes es mayor que cualquier imagen, mayor que cualquier ídolo? Que pueden haber grandes cambios en tu vida a través de la bendición de derribar ese altar que no te deja nada. Entonces el Señor atacó al pueblo de Asdod y a los pueblos vecinos con una plaga y tumores. Cuando los filisteos comprendieron lo que estaba ocurriendo, exclamaron: no podemos tener el cofre de Dios de Israel aquí por más tiempo, porque todos moriremos juntamente con nuestro Dios Dagón.
convocaron una conferencia con los dirigentes de las 5 ciudades de los filisteos para decidir la manera de deshacerse del cofre y decidieron llevarlo a Gat, pero aún ni los de Gat querían nada. Y dice en el 11, entonces convocaron nuevamente las autoridades de las ciudades filisteas y le rogaron que devolviesen el cofre a su lugar para que no causara la muerte de todo el pueblo. Y la plaga ya había comenzado y el pánico estaba cundiendo por la ciudad. Aún los que no morían quedaban gravemente enfermos y por donde quiera había gran llanto. ¿Por qué? Porque simplemente no quisieron hacer lo que el Padre Eterno quería, que fuera que adoraran. No, ellos robaron la presencia de Dios. Ellos se metieron con el Padre Eterno. Ellos se metieron con lo más sagrado que había en aquel momento. Y no cualquiera podía portar esa arca. No cualquiera podía tenerla en su casa. Era la presencia viva del Padre Eterno. Hoy podemos saber usted qué es. ¿Quién mora en usted? La presencia del Espíritu de Dios. Dice, según la ley de los altares, el que lleva el altar superior se lleva el día. ¿Quién gana? ¿Usted o el que le hace mal? ¿Quién gana en su vida? ¿El brujo, el hechicero, el agorero, el satanista? ¿Quién gana en su vida? ¿Quién tiene la mayor presencia? Si Dagón cayó a los pies del arca, si Dagón cayó destruida porque Dios lo destruyó, aún nosotros hoy tenemos un Yeshua vivo, tenemos una presencia viva, no necesitamos una arca. La presencia está aquí adentro, la presencia está en nosotros. Aquí es donde está la presencia de Dios. Si Yeshua vive en mí, la presencia de Dios va a estar en mi corazón. Ya no va a estar en una caja, en una arca, en algo que representaba la presencia. El velo se rasgó. ¿Quién gana? ¿El brujo o usted? ¿Quién se tiene que rendir? ¿Quién tiene que retroceder? ¿O cree que es más importante el que tiene un altar de oscuridad, un altar de mal? Yo siempre he creído que todo aquel que quiera hacerme daño va a tener que rendirse delante de los pies del Señor, porque el que mora en mí es más poderoso que cualquiera. No yo, no Sujei, no, yo no tengo poder. Yo tengo la autoridad del Padre Eterno. Yo tengo la unción del Espíritu Santo. Porque Él me compró a precio de sangre. Porque Yeshua dio su sangre por mí. Dio su vida por mí. Por Él soy sano, por Él soy libre, por Él soy perdonado. Solo por Él. ¿Qué significa esa declaración? Significa que para ser liberados del poder de un altar maligno y del ídolo relacionado con él, debemos fortalecer el altar del Señor en nuestra vida. El altar del Señor en nuestra vida debe de volverse más fuerte que el ídolo y el altar del mal que estamos tratando de construir. La buena noticia es que cuando usamos oraciones que pelean a los tribunales del cielo, automáticamente ganamos. La estructura espiritual de los tribunales del cielo, los tribunales del cielo funcionan por encima del poder de cualquier altar maligno. Pueden venir y levantar cualquier altar, pero si usted está firme en la fe, creyendo quién es nuestro Adonai, quién es nuestro Elohim, quién es nuestro Shabaoth, creyendo quién es Nisi, quién es nuestro protector, nuestro sanador, nuestro restaurador, quién es el amor de mi vida, quién es mi guerrero, quién es mi Padre, quién es mi amado.
Esos altares van a tener que destruirse. Van a tener que destruirse. Y eso yo lo he visto en mi vida muchas veces. Yo he peleado con fe, creyendo que nuestro Padre me protege, me cuida y me libra de todo mal. Amén. Ellos creyeron que podían robarse la imagen y que no iba a pasar nada. Ellos creyeron que podían ir a dejarla a cualquier lado. No, ya ellos ya sabían lo que había pasado. Ya ellos habían visto lo que había pasado. ¿Usted cree que ellos querían que la presencia de Dios los destruyera también, como había destruido a ellos, y que les mandara plagas igual? Porque a veces nos sentimos tan poca cosa. Si tenemos un Padre eterno poderoso que nos cuida y nos protege, no hay brujo que se resista al poder de Dios. No hay satanista que se resista al poder de Dios. No hay, pero si usted es un verdadero hijo del Padre eterno, no podemos jugar con fuego porque nos quemamos. El diablo, príncipe de esa tierra, no se puede jugar. No se puede ser, dice la palabra, caliente o frío, porque tibio te vomito. No podemos estar entre camagua y elote, como decía mi abuela. Tenemos que estar encendidos en el fuego eterno. Y el Padre dijo: sed santo como yo soy santo. Yeshua fue tentado en todo y no cayó, siendo humano, siendo un hombre, sintiendo todo lo que nosotros humanamente podemos sentir. Él se hizo hombre para entendernos humanamente, porque ya había tratado de salvar este mundo muchas veces, para darnos una nueva oportunidad. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Quién va a ganar? El que está con Dios. Si quieres que el Señor te libre del poder de los ídolos, altares, del mal que se levantan en tu alma o linaje generacional, debes asegurarte de practicar disciplina espiritual como la oración y el ayuno. Los tiempos regulares de oración y ayuno matarán de hambre a esos ídolos y altares malvados en su alma o linaje de sangre. El ayuno no cambia a Dios, pero fortalece tu espíritu de hombre. Como ejemplo, si el altar de la perversión sexual en tu vida es más fuerte que el altar de la santificación, perderá la lucha por la santidad al diablo. Por eso ha habido casos en el cuerpo de Yeshua que una persona poderosamente usada por Dios cayó presa en el flagelo del escándalo sexual. Eso no significa que esos creyentes, incluido el rey David, que cayeron en el pecado sexual, no fueron salvos. Ellos pidieron perdón y se salvaron, cambiaron su vida. Lo más importante no significa que no aman a Yeshua, simplemente significa que fallaron en destruir el ídolo y el altar malvado de la perversión sexual que estaba enraizado en su alma o linaje de sangre. Desafortunadamente para ellos, permitieron que el altar de la perversión sexual se volviera más fuerte que el altar del Señor. Así que se llevó el día. ¿Quién se lleva el día? ¿Quién gana? ¿Qué quiere que gane hoy? ¿Quién quiere que gane hoy? ¿Quién quiere tener la victoria? Yo no creo que usted quiera que sus antepasados sufran lo que usted ha sufrido a través de no haber derribado esos altares de maldad que te apartan de Dios. Yo no creo que quiera seguir sufriendo
a causa de la rebelión de su familia. Y como decía alguien por ahí, Dios no es un Dios ingrato que va a hacer que nosotros suframos por culpa de nuestros antepasados. No. Nosotros tenemos la autoridad y el poder para echar fuera todo aquello que nos aparta de Dios. Pero está en nosotros, en el libre albedrío, escoger. Recuerde que Dios nos deja. Usted puede matar, usted puede robar, usted puede fornicar, usted puede adulterar, pero todo tiene una consecuencia. Todo va a tener una consecuencia. Y principalmente esa consecuencia le va a traer a usted depresión, dolor, angustia. Esa eso que Satanás pelea, ese acusador, lo que pelea es dañarte. Que tengas una muerte espiritual. Que seas destruido. Dice en Primera de Reyes 18. Vamos a estar hablando del profeta y el Monte Carmelo. Vamos a hablar del profeta Elías. Dice, vamos a empezar desde, vamos a ver, a ver, 18. Vamos a empezar desde el 16. Primera de Reyes 18, 16. Voy a ponerlo aquí. Ajá, 16. Dice, entonces Abdías fue y le dijo a Acab que Elías había llegado, y Acab se fue a encontrarse con él. Así que tú eres el hombre que ha traído todos estos desastres sobre Israel, exclamó Acab en cuanto lo vio. Tú eres el que ha traído este desastre, respondió Elías. Tú has traído este desastre, no yo. Elías le está diciendo, no fui yo, es usted el que ha traído este desastre, porque tú y tu familia se han negado a obedecer al Señor y han adorado a Baal. Ahora, convoca a todo el pueblo de Israel y diles que vayan al Monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa Acera, que tienen el apoyo en Jezabel. Entonces Acab convocó a todo el pueblo y a los profetas en el Monte Carmelo, y una vez Elías le dijo, ¿hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Le preguntó al pueblo, si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, sigan a Baal. Aquí Elías le está dando una oportunidad. Escojan. ¿Quién cree usted que es poderoso? Y eso nos dice Dios todos los días. Escoja. ¿Qué cree que es poderoso? ¿Su vida carnal o la vida espiritual conmigo? ¿Hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Ve, le está preguntando. Y añadió, yo soy el único profeta que queda de los profetas del Señor. Pero Baal tiene 450 profetas. Traigan ahora 2 becerros. Los profetas de Baal pueden elegir uno de ellos, cortarlo en pedazos y ponerlo sobre la leña en el altar, pero sin encender fuego bajo la leña. Yo prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña en el altar del Señor, y tampoco encenderé fuego abajo. Entonces ustedes oren a su Dios y yo oraré al Señor. El que responda enviando fuego para encender la leña, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo estuvo de acuerdo en someterse a esa prueba. Elías se volvió a los profetas de Baal y le dijo, empiecen ustedes, pues son la mayoría, y escojan uno de los becerros y prepárenlo, y luego invoquen a Dios, pero no enciendan el fuego debajo de la leña. Un dios pagano, un dios con D minúscula. Y ellos prepararon uno de los becerros y lo pusieron sobre el altar, y estuvieron invocando a Baal toda la mañana. Baal, óyenos, gritaban mientras saltaban alrededor del altar que habían construido. Pero no recibieron respuesta de ningún tipo.
alrededor del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Ustedes tienen que gritar más fuerte, le decían, de seguro que en Dios, pero tienen que llamar su atención. Quizás está conversando con alguien o quizás está sentado meditando. Oiga, Elías empieza a burlarse de los profetas de Baal, de 450 profetas de Baal. Vean la seguridad que tenía este hombre en nuestro Padre. Él sabía que su altar iba a ser encendido. Él sabía que nuestro Padre lo iba a cuidar. Él sabía que nuestro Rey de Reyes lo iba a apoyar, que no lo iba a dejar solo. Entonces se burla, como decimos ahora, le hace bullying. Y dice, ustedes tienen que gritar más fuerte, le dice Elías, burlándose. Les decía, de seguro que es Dios, pero tienen que llamar su atención. Quizás está conversando con alguien, o quizás está sentado meditando, o quizás está de viaje, o se ha dormido y hay que despertarlo. Todavía él se tomó el lujo de burlarse del Dios pagano porque sabía que no iba a pasar nada. Entonces ellos gritaron más fuerte y, según era su costumbre, comenzaron a acostarse con cuchillos y espadas, a cortarse con cuchillos y espadas hasta chorrear sangre. Gritaron toda la tarde hasta la hora del sacrificio, pero no hubo respuesta. No sucedió nada. Nadie le prestó atención. Entonces Elías llamó al pueblo. Acérquense, les dijo con la seguridad que a él lo caracterizaba. Y todos se acercaron mientras él reparaba el altar del Eterno, que estaba destruido. Tomó 12 piedras, en representación de cada tribu de Israel, y usó las piedras para reedificar el altar del Eterno. Y luego cavó una zanja donde cabían unos 12 litros de agua. Puso la leña sobre el altar, cortó el pedazo del becerro y puso los trozos sobre la leña. Llenen 4 cántaros de agua, dijo él, y derramen el agua sobre el becerro. Y después que lo hicieron, les dijo, hágalo nuevamente, y ellos lo hicieron. Hágalo una vez más, y volvieron a decirle. Ellos lo hicieron, y el agua corrió alrededor del altar, llenó la zanja que Elías había hecho. O sea, todavía él viene y dice, bueno, pongamos agua, no va a pasar nada. Si yo tengo un Padre poderoso, yo tengo un Dios que me respalda, yo tengo un Dios que va a acabar con todos ustedes. Tranquilos, vengan, echen agua en el becerro, echen agua abajo, mojen la leña. Esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros como hijos cuando estamos enfrentados contra altares de maldad, contra altares de oscuridad. Y cuando llegó la hora del acostumbrado sacrificio en la tarde, Elías se dirigió hasta el altar y oró. Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, demuestra que tú eres el Eterno de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Padre eterno, Señor, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres mi Padre, mi Dios, mi glorioso Rey, y que quieres que ellos se vuelvan a ti. Él lo único que quería era que ellos se volvieran al Padre eterno, que reconocieran a Dios como su Dios y su Salvador. Él no quería llevarse la gloria de nada. Él quería demostrar que él tenía un Dios poderoso. Entonces, repentinamente descendió fuego del cielo y quemó el becerro, la leña, las piedras, el polvo, e hizo que se evaporara el agua que había en la zanja. ¿Saben? Nosotros ahora tenemos mucho más poder. Nosotros tenemos mucho más unción. Nosotros tenemos más conocimiento. Ellos no tenían la palabra que nosotros tenemos en este momento. Ellos no tenían el conocimiento que nosotros tenemos en este momento. Si Elías hizo descender fuego del cielo, que Dios lo hiciera, ¿qué más podemos hacer nosotros en este momento? Y cuando los que estaban allí vieron esto, se inclinaron con su rostro en tierra y gritaron: el Señor es el Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: agarren a todos los profetas de Baal, que ninguno escape.
Y ellos lo atraparon a todos y Elías los condujo al arroyo de Quizón y allí los desgolló. Después Elías le dijo a Acab: ve y disfruta de una buena comida y oiga que se acerca la tormenta. Enseguida Acab se fue a comer y a beber, pero Elías se subió a la cumbre del monte Carmelo y se arrodilló con su rostro entre las rodillas y le dijo a su siervo: ve y mira hacia el mar. Él fue y miró y regresó y le dijo a Elías: no se ve nada, no se ve nada. Entonces Elías le dijo: ve 7 veces. Finalmente, a la 7ª vez, el siervo le dijo: veo una pequeña nube de la mano, como del tamaño de una mano de hombre, que se levanta del mar. Entonces Elías gritó: corre a decirle a Acab que se suba a su carro y baje de la montaña, o será detenido por la lluvia. Poco después el cielo se oscureció con nubes y comenzó a soplar. Un viento que trajo una terrible tormenta, y Acab salió apresuradamente hacia Israel. Y Elías, por su parte, se amarró el manto con el cinturón y echó a correr hacia Israel y llevó primero que Acab, pues el Señor en su poder fortaleció a Elías para que pudiera correr. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de su autoridad. Este es nuestro Padre amado. Él derriba cualquier altar que no sea su altar, que no sea su autoridad, que no sea su poder, que no sea de su gloria, que no sea de su majestad. Dice que hasta que el fuego de Dios descendió inmediatamente después de que Elías reparaba el altar roto del Señor. Hoy tú tienes que reparar tu altar que está roto. Hoy tienes que levantar un altar nuevo para nuestro Padre eterno. ¿Cuál es el altar? Tu corazón. Ese corazón tiene que cambiar. Ese corazón tiene que ser transformado completamente. Ese corazón tiene que reconocer que hay un Dios poderoso, que todo lo puede cambiar, que todo lo puede transformar. Tan pronto como el profeta Elías reparó el altar roto del Señor, esa antigua central eléctrica espiritual se aceleró, restableciendo la conexión espiritual rota entre el cielo y la nación de Israel. Tan pronto como eso sucedió, hubo una demostración visible en forma de fuego cayendo del cielo para autenticar la integridad de la conexión espiritual. Cuando el pueblo de Israel vio el fuego de Dios que caía del cielo, se postraron en la tierra y comenzaron a adorar al Dios, al Padre eterno, a nuestro amado eterno. Y comenzaron a gritar: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Mientras tanto, los falsos profetas de Jezabel, que servían en el altar de Baal, temblaban en sus botas. No pasó mucho tiempo antes de que Elías, el profeta, le dijera a la gente que los arrestara y los matara, y todo en el mismo altar de Baal. Al que se había entregado, lo animó a hacer un inventario de la condición espiritual del altar del Señor en su vida, antes de usar oraciones peligrosas. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué ídolos tienes? ¿O eres tú el ídolo? ¿Lo que idolatras? Derriba hoy los altares. Es la plata, tu carro, tu casa, tu trabajo,
familia, tus hijos, que no te deja acercarte a Dios. Tu pecado, la sexualidad, el robo, el hurto, la droga, el alcohol, la mentira. ¿Qué es lo que no te permite que te entregues a Dios completamente? Tu orgullo, tu vanagloria, el creerte más que Dios, el creerte más que el diablo. ¿Qué hay en ti? ¿Qué te aparta de nuestro Rey? Dice Éxodo 23:5: no tendréis otros dioses delante ni fuera de mí. No te harás ninguna imagen tallada para adorarlo, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen. Hoy vamos a orar y hoy vamos a derribar esos altares de Baal, esos altares que nos apartan del poder de Dios. Hoy vamos a derribar de nuestra vida todo lo que se hizo en Asdod, donde llegaron a poner la presencia de Dios. Hoy vamos a derribar todo aquello que a unos filisteos ha querido robarnos, esos filisteos espirituales, esos filisteos que muchas veces vienen con amenazas a robarte la presencia de Dios, y tú le has creído, a criticarte, a murmurar, a blasfemar en contra tuyo, y le creíste. Hiciste un altar de mal por esos filisteos. O tienes un altar a Dagón, un altar a Baal. ¿A cuántos dioses adoras? Yo adoro a mi Padre eterno, a mi Rey de reyes y Señor de señores, a mi Elohim, a mi Todopoderoso. Padre eterno, en esta hora vengo dándote gracias, amado Rey, por esta palabra. Enciende el altar, enciende el fuego, Padre. Tú eres tan poderoso, tan grandioso, tan glorioso, Señor, que aún, Señor, Elías, echando agua encima del becerro, encima del hoyo, encima de la leña, tú hiciste fuego. Porque tú no necesitas lo que nosotros humanamente necesitamos. Tú eres nuestro Padre eterno. Tú eres el poderoso de Israel. Tú eres el gran yo soy. Te pido que derribes hoy, Señor, te entrego todo altar de Baal en mi vida, de idolatría, todo altar de Dagón, todo altar de impureza sexual, todo lo que es contradictorio a tu espíritu, todo alcoholismo, toda droga, toda fornicación, todo adulterio, Padre. Aún los que vienen de mis antepasados, amado Rey, hoy te pido, ven liberando y derribando, Espíritu de Dios, derribando todo aquello que no me pertenece, Padre eterno, todo aquello, Señor, que no es tuyo, Señor, todo aquello que mi carne quiere, que mi carne anhela, pero mi espíritu no. Señor, derriba, Señor, el pecado que me aparta de ti. Tú eres mi Dios eterno. Tú eres mi gran yo soy. Tú eres mi todopoderoso, y derriba los altares de maldiciones generacionales en mi vida también, y en mi familia, en mi generación, de la primera a la última generación, Señor. Sea bendecida en el nombre de Yeshua. Muchas bendiciones, y que el Eterno me los bendiga, y atamos todo espíritu de venganza, de opresión, de mentira que quiera venir en contra de esta palabra, en contra de esta enseñanza, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén.